de 12 pasos. Cada fraternidad tiene su propio propósito y programa de recuperación que es diferente de CODA. En las reuniones de CODA mantenemos un límite saludable al hablar de nuestro programa y no de otros. No sé si aquí te responde un poco, pero desde mi experiencia, yo llegué a un grupo donde se leían otro tipo de literatura. Cuando yo llego, yo soy totalmente CODA, totalmente codependiente, digamos, por la gracia de mi poder superior. No he tenido otro tipo de consumos, pero sí les puedo decir que yo no me identificaba como codependiente con nada de lo que escuchaba de otras fraternidades. Me sentía completamente excluida. Y allí es donde yo comprendí la quinta tradición, de por qué todos los grupos necesitan mantener esta homogeneidad. El ser iguales, el pertenecer a un todo, esta unidad en lo que compartimos. Porque de pronto yo veía grupos que compartían, por ejemplo, autores. Yo decía, ¡ay, qué fregón! ¡Me tengo el librazo! Se tienen aquí, ¿no? Obviamente, CODA no te prohíbe leer nada. Eso es algo bien importante que a mí me regala el programa. CODA a mí no me dice, no puedes leer otra literatura. Yo puedo leer en mi tiempo libre lo que yo quiera. Pero si llega un nuevo a mi junta y estamos leyendo literatura de otra fraternidad, y luego llega otro grupo y están leyendo la literatura de CODA, y luego llega otro grupo y están leyendo la literatura de otra fraternidad, va a decir, entonces, ¿cuál es CODA? Que esa fue una confusión que a mí me surgió. Esa es una confusión que a mí me surgió como nueva en el grupo. O sea, yo sí viví esa experiencia. Entonces, yo no tengo nada en contra de la otra literatura. Es más, hay otra fraternidad que me encanta su literatura. Tampoco niego, ni agradezco, ni honro el origen de nuestra literatura. Pero en esta fraternidad que están comentando no se lee CODA. Y no se lee ninguna otra fraternidad. Y en ninguna otra fraternidad he escuchado que se lea ninguna otra fraternidad. Los únicos que tienen esta urgencia es ACTA. De verdad, se los comparto porque sí tengo convivencia con muchas otras fraternidades. Entonces, es como, bueno, ¿lo pueden hacer? Por supuesto que lo pueden hacer. Yo tenía un compañero de mi grupo, ¿no? Decía, es que ¿por qué me van a negar autores maravillosos? En su otra fraternidad, ¿no? Y aquí también, tales autores, ¿no? Decía, pero ¿a qué horas te lo negaron? O sea, tú puedes leer lo que tú quieras. Yo hoy estoy leyendo un libro que es de otra fraternidad y me regala muchísimo. Me lo regaló mi hijo con todo su amor y lo estoy leyendo como un tesoro. Ajá, porque es importante para él. Quiero conocerlo a través de su lectura. ¡Qué padre! Pero en CODA, para mí, como codependiente, es muy importante que me digan la experiencia de otros codependientes para poder trabajar mi programa, porque si no me pierdo. Me encanta ser dispersa. Me la vivo en las nubes. Y si aparte de todo me hablan de otras fraternidades, Dios mío, ya me perdieron. Con eso comparto, compañeros. Gracias. Bueno, voy a compartir otras. Bueno, en este caso sí, disculpen que sea tan así, pero son dudas que muchos de mis compañeros tienen. Pero también hay una moción donde dice, donde habla de que vieron esta parte, ¿no? Donde hay una moción, donde en las mociones, creo que fue donde habla de que si un grupo decide estudiar otra literatura, pueden analizar y sopesar realmente cuál es el daño que haría. No está esa moción. Para que veamos. Sí, pero es de años pasados. De años pasados. ¿En la historia de México? Ajá, de México. Pero ahorita vamos a hablar de otra mesa. Ajá. Justo por eso es de ahí, pero si me la compartes, porque tenemos un archivo histórico que sí, fue el que leí. Fue el que
que leí sobre las mociones, pero no quieres dar, voy a buscarlo. Ese archivo no está disponible todavía. No se quiere de la página ¿De cuál? de Coda México. Pero bueno, voy a pasar a hacer las otras preguntas para no hacer el desorden que yo estoy haciendo. Bien, pasamos con otra que igual tiene que ver con una pregunta que también tenía yo, que justo es, en relación a los custodios, ¿cuál es la importancia y función de los custodios y por qué se les llama custodio? Elvira, Salva, ¿quieren participar? Adelante, Elvira. Bueno, es algo que también me preguntaba cuando estaba empezando a dar el servicio y lo encontré, la respuesta la encontré en la sexta tradición. Voy a dar lectura a esta parte. Nuestra atención siempre se mantiene en nuestra meta espiritual, difundir el mensaje a aquellos que aún sufren de codependencia. Si perdemos este enfoque, la base espiritual de nuestro programa se perdería. Dentro de la fraternidad, reconocemos la necesidad de separar los asuntos materiales de nuestra meta espiritual. Evitamos los problemas de dinero, propiedad y prestigio al delegar las responsabilidades legales y financieras a la Junta de Custodios. Entonces, básicamente la razón de ser, así lo comprendí, que se está enfocado en este servicio a ser representantes legales, a hacer los custodios de lo que son los aspectos financieros, para que efectivamente todo lo demás, que es los comités, los grupos, las intergrupales, se enfoquen a lo que es lo esencial, llevar el mensaje al codependiente que aún sufre y no perder el camino espiritual. Entonces es lo que he encontrado y esa respuesta está como les comento, en la sexta tradición. Gracias, es lo que podría compartir. Gracias, Elvira. Salva, ¿quieres comentar algo? Pues lo han dicho, mis compañeros lo han dicho bien, pues custodios para mí, yo no lo entendía tan bien. A mí se me hace nada más un nombre para distinguir el servicio solamente. La responsabilidad, de hecho, de un custodio es el que cuida, ¿no? Pues los bienes de CODA simplemente es como yo lo capté, ¿verdad? No son ni de nosotros no, igual no recibimos ningún pago, como cualquier servicio dentro de CODA. Los grupos de CODA no, ningún servidor recibe una remuneración ni por el servicio ni por dar algún tema, alguna conferencia, algún compartimiento, no. Entonces, nada más es eso. Gracias. Gracias, Salva. Muy breve, compañeros. Esta parte que comparte nuestro compañero es, por ejemplo, el tener al día la comunicación con la contabilidad, con la contadora, que sí se paga dentro de la séptima para que nuestra cuenta y nuestra parte amigable con la institución fiscalista de nuestro país en orden, que no tengamos un problema legal por ese tipo de descuidos, el poder pagar a la página web, el que tengamos disponible la página web, el que puedan funcionar los correos para que ustedes tengan la respuesta que se necesita, que se pague el teléfono de Coda México para que quien lo necesita, si tiene alguna duda, se pueda comunicar con Coda México. Obviamente cuidar que el dinero de literatura y de la séptima sea reinvertido siempre en la fraternidad, cuidar que todo sea para y por los grupos, ¿no? Como esta parte del manual de, oye, pues hay séptima, podemos permitirnos el imprimir los manuales, vamos a mandárselos con el regalo de los libros que recibimos, ¿no? Entonces, pagar la mensajería, pagar los envíos, ahí, por ejemplo, es como esta parte de cuidar de la fraternidad con lo que hay para la fraternidad siempre. Aquí iba quien, adelante, Adrián. Compañero, buenas noches, soy Adrián, alcohólico codependiente. Mira, tengo yo una duda. A donde yo sé, toda la literatura emana de alcohólicos codependientes, comedores compulsivos, ¿no? Y hasta donde yo entiendo, la verdadera enfermedad no es el alcoholismo, la drogadicción, la codependencia. Es un síntoma a males más profundos que radican en el alma. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una literatura de codependientes anónimos y una literatura de alcoholismo? La otra cuestión es,
Hace algunos meses estaba escasa la venta de... No había literatura. Ya la hay. Sí. Ah, perfecto. Estaba escaso. Entonces, yo, si soy honesto, o sea, me acabo de integrar hace poco. Me interesa conocer corrientes diferentes, porque antes de ser alcohólico, y codependiente. Entonces, me interesa saber esa parte de dónde comprar la literatura y qué diferencia hay de la literatura de alcoholismo y de... Gracias, Adrián. Salva, Elvira, ¿quieren contestar? ¿Olu? Te habla Salva. Adelante, Salva. Gracias. Si escuché bien, para mí, creo que cada literatura tiene una aplicación. Yo no podría cambiarle nada más el nombre, por ejemplo, a la literatura están hablando de AA, nada más cambiarle a codependientes no aplica porque nace desde otra enfermedad, ¿no? Entonces, para mí no ha tenido, yo también soy 100% coda, no conozco otras fraternidades, no asisto a ninguna otra fraternidad, no me he descubierto otros estigmas, entonces, y aprecio esa literatura, también la leo, ¿no? ¿Por qué no? Pero no, yo no veo, ha sucedido, ¿no? Me ha tocado compartimientos donde nada más le cambian el nombre de AA a codependientes y pues no son los síntomas, ¿no? La literatura de AA la escribieron los AA desde su experiencia, ¿no? Entonces ya hay suficiente literatura también de codependientes para codependientes, ¿no? O sea, me siento más identificado obviamente con esta literatura, sin menospreciar a ninguna otra, obviamente, ¿no? Entonces, el que se haya basado otras fraternidades como la nuestra del programa de AA, pues está reconocido también por codependientes. Sin embargo, codependientes ya lleva su trayecto también y por eso ha generado nueva literatura y propia para codependencia, ¿no? Entonces es lo que pudiera yo decir de acuerdo a mi experiencia. Gracias. Gracias, Salva. Elvira, ¿quieres comentar algo? En el libro azul viene, no recuerdo exactamente en qué sección, pero en la parte final no están preguntas y respuestas. Viene abordado ese tema también de la importancia de reconocer que si bien está en la base los pasos tomados de AA, las tradiciones, pero cada programa lo forma de manera distinta y sí he visto cierta diferencia en cuanto a las líneas, a la forma de trabajo. Sí hay diferencia, efectivamente, como lo comenta mi compañero. Entonces, si bien la base es la misma, la enfermedad y las manifestaciones son distintas y por lo tanto son con formas distintas de abordar. De hecho, la recomendación específica que viene en esa parte es que un alcohólico, por ejemplo, alguien que trabaja el alcoholismo, se dedique a lo que es el programa de alcohólicos y una vez que esté en recuperación puede seguir con el programa de codependientes, pero incluso primero es atender a su propia dependencia. Es lo que podría compartir. Muchas gracias. Gracias, Elvira. Lu. Gracias por tu pregunta, Adrián. Qué padre, gracias, porque de eso se trata. Ajá. Para mí, yo no he vivido la experiencia de otro programa, por lo tanto, desde esa experiencia no te lo puedo compartir, pero sí he vivido a través de mi hijo otros 2 programas. Ajá. Y yo recuerdo que al principio, el primer internamiento que vivo con mi hijo, que decide venirse conmigo para iniciar su recuperación, y yo bien codependiente dije que sí. No, bueno, es lo que tocaba en ese momento, ¿verdad? Lo que aprendí, por recomendación de su doctor, me tenía que acompañar a todos lados. Y uno de los lugares a donde me acompañaba era mi junta de coda. Yo creo que entró a 5 minutos de una y se la pasó afuera del coda. Ajá. Hoy por hoy, que gracias a su poder superior,
lleva días de recuperación, no le checa el programa de CODA. Para él ese es tu programa y este es el mío. Antes de llegar a CODA yo me equivoqué de programa y llegué a otro programa. Y a pesar de ser muy similar a CODA, nomás no me checó. Hablaban un lenguaje donde decían, sí, nomás cámbiale. En vez de esta sustancia es la otra. Y yo decía, ¿oh? Y no era la que tú mencionas, ¿ok? Es como los que van de la mano con la que tú mencionas. Entonces, y me decían, no, es lo mismo. Y yo decía, pues son bien lindos todos, pero les agradezco, no me identifico. Y cuando llego a CODA digo, no manches. No soy la única en el planeta con esta enfermedad. Ahí es donde me cae a mí el 20 de mi enfermedad. Y de ahí la importancia de que me hablen de mi codependencia en la literatura, porque si no, me identifico. A lo mejor porque esa es mi única enfermedad. No sé si tuviera otra enfermedad. Ajá. Pero es como, oye, es que soy diabético, yo así lo veo. Soy diabético y tengo cáncer. Pero voy con el del cáncer para que trate mi diabetes. No, maestro, vas a perder el dedo o el pie. Vas a quedar ciego. Vete con el que te va a tratar la diabetes y vete con el que te va a tratar el cáncer, porque si no, nomás, ni uno ni otro. O sea, vas a acabar muerto de cáncer o muerto de diabetes, ¿no? Así lo vivo yo. Con eso comparto. Gracias, Lu. Y bueno, nada más. Pues es que ya lo dijeron todo, compañeros. no hay como mucho. Que les comentaba, esto está dentro del compendio de momentos importantes y decisiones de la historia de la codependencia hasta el 2018. Ajá. Esa es de la CSC mundial, no de CODAMEX. Ajá. Pero bueno, dice, bueno, ahorita de que lo mencionas, pues va junto con lo que dices, bueno, es que del de CODA mundial viene que ahora que quien no incluya un libro de CODA o quien no lea de CODA, sí, ¿no? Dice en 1990, el número 919, perdón que sea tan así, pero yo sé que son muchas dudas que tienen mis compañeros que a mí mismo me las han hecho. Claro, y es válido. Y, está padrísimo. y justo, Sí. ¿no? O sea, yo mis compañeros me conocen bien. Yo sí tengo que decir algo, se los digo, no le ando chismoseando, ¿no? Bienvenido, Entonces, qué padre. Entonces, o sea, generalmente lo cito con la literatura, ¿no? O lo que está. Qué padre. Literatura externa en las reuniones de CODA. La conferencia adoptó lo siguiente como pautas para el uso de literatura externa en las reuniones de CODA. Se recomienda encarecidamente que los grupos de CODA utilicen literatura avalada por la conferencia de CODA y por la Junta de Custodios. Sin embargo, si un grupo por conciencia de grupo informada elige usar literatura externa para hacer una conciencia de grupo informada, este grupo debe sopesar su decisión contra las 12 tradiciones para determinar si se ha tomado una decisión responsable. Y ustedes, o sea, he leído lo que acabas de leer, ya lo leí, pero, o sea, no sé, por citar una tradición. Dice que nosotros no sé, por ejemplo, que no debemos respaldar, financiar una empresa ajena, ¿no? Ni organización ajena, ¿no? Pero en realidad nosotros no promovemos AA, ni siquiera estamos afiliados a ellos. Por eso decía, ¿cuál es el peligro real? Es que como que no veo realmente cuál es el peligro real. De estas 5 personas que yo les di la dirección de aquí. Perdón, que digas, por esto CODA, no manches, se va a acabar porque este grupo está haciendo esto. A eso me refiero. Ok. Adelante. No, CODA no se va a acabar porque este grupo esté haciendo eso. Un daño real. Esta parte que te va a decir Ari es el daño real. De estas 5 personas que recibí llamada y que les quedaba muy cerca este grupo, yo las dirijo a ese grupo. Ellas ingresan a junta y de repente, no sé, no conozco qué literatura estudien ni en este momento, ¿no? Pero creo que utilizan de otra fraternidad por las preguntas que están surgiendo, ¿no? Entonces, bueno, que lleguen y se sienten y entonces empiezan a escuchar un libro de otra fraternidad. Y ellos, ese nuevo que acaba de llegar al grupo, a la fraternidad de codependientes anónimos, se va a ir con esa idea.
de que los codependientes leemos literatura de otra fraternidad. Y el mensaje que tiene el libro grande de otras fraternidades no es el mismo mensaje que maneja CODA. Por ejemplo, no hablan de los patrones de codependencia, de los 5 patrones. Hablan de su enfermedad, porque es escrita de su enfermedad para los de su enfermedad. Nuestra literatura es escrita de codependientes para codependientes. Y esa persona que se va con la idea de que se lee literatura en codependientes anónimos, cuando vea el anuncio de otra fraternidad, se va a ir a meter ahí. Porque va a decir, en ese grupo de codependientes, leen esa fraternidad, este grupo me queda más cerca. Y se va y se mete a donde les hacen inventarios, a donde los confrontan, y otro tipo de terapia que se da en otras fraternidades, que no es nuestras sesiones. En nuestras sesiones es importante la no interferencia. En otras fraternidades la interferencia es parte de la sesión para bajar lo que ellos consideran como ego, como otras situaciones. Eso es a donde expones no solamente a esa persona, sino a la fraternidad. Aquí en CODA no hay interferencia. Tu opinión es bien respetada. Su opinión, lo que él comparte en tribuna, eso es. Y no hay manera en que yo le empiece a decir desde mi lugar de asiento alguna cosa, ¿no? Porque eso no está permitido en CODA, eso no es CODA. Entonces, si me preguntas, eso es lo que pasa con la discusión de los nuevos que llegan a un grupo donde se lee literatura de otra fraternidad. Bueno, hay muchas preguntas, que me voy a echar una platicada así. Cuando gustes. Y si gusta, podemos venir en otra ocasión a hablar del tema. Yo creo No que sí tenemos podríamos, problema. yo creo que sí les vamos a volver a hacer una invitación, pero específicamente en relación a ese tema, porque yo te puedo citar. Sí, porque yo también se Sí, puedo pero haz de decir. cuenta, cuando Pero no, justamente este no es libro. como para, No, es no, para no, ganarle, no, no es para no, ganarle, no. simplemente ¿Podrían dar así de causa a lo que sigue? Adelante, Pedro, con tu pregunta. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Soy Pedro, soy codependiente. Hola. Oigan, miren, yo creo que yo les puedo aportar en ese sentido. Yo soy codependiente, no soy alcohólico. Estuve 4 años en un grupo de AA. En un grupo de AA donde, porque existe una visión de que en los grupos de AA hay interferencia, hay una actitud, que sí, hay grupos que no son muy respetuosos, ¿no? Pues, de cómo se debe manejar y cómo no debe haber interferencia, porque entre ellos tampoco debe haber interferencia, o sea, no es un grupo que se lleva bien aquel en el que se da ese tipo de cuestiones. Yo estuve durante 4 años y la situación se dio muy bien. Sí estoy cierto que para tener una mejora real en mi vida, haber llegado a CODA fue lo mejor. O sea, yo no regresaría a un grupo de AA. Yo creo que mi sanación, bueno, no mi sanación, mi proceso para tener una vida mejor se da en CODA. Pero creo que el hecho de no ver con buenos ojos, porque esa es la impresión que yo me quedo, de ni siquiera mencionarlo, ¿no? Yo creo que nos debemos a ellos, a Bill W y a todos ellos. Gracias a ellos estamos nosotros aquí. Y como un homenaje y como una cuestión de agradecimiento, yo creo que sería muy importante mencionarlos y mantener ese agradecimiento que desde mi punto es muy profundo hacia ellos, porque sin AA no existiríamos nosotros. Eso es mi comentario. Gracias. Gracias. Bueno, creo que fue un comentario nada más. Aquí tenían otra pregunta. Perdón por enfermar. Adelante, Rosalba. Hola, Rosalba. Hola, Rosa. Parte de lo que dijo Alba, pues es parte de lo que quería compartir, ¿no?
dentro de la literatura, o sea, no es agredir a Coda, obviamente es pero la situación que tú hiciste mención de que está rompiendo la tradición, bueno, no, o sea, que viste las tradiciones y dijiste, la tradición así, ¿no? Mira, en el libro de otra fraternidad, ¿sí? Nos dice, fíjate, o sea, tienen la humildad, ¿no? De decir que esa fraternidad inició gracias a lo mejor de la psiquiatría, lo mejor de la medicina, lo mejor de la... para mí, eso habla de mucha humildad. Pero aparte, digo, la verdad es que no he profundizado yo en la literatura de Coda. Lo que yo estoy de acuerdo con Alba es que sí le debemos mucha gratitud, porque efectivamente ni siquiera nosotros sabíamos hacerlo. Y nos dice, me apresuro a asegurarte que en la búsqueda de la fe, la otra fraternidad anda por innumerables caminos. Si no te gusta el que yo te digo, seguro que descubrirás uno que te convenga si mantienes abiertos los ojos y los oídos. Ajá. ¿Qué nos dice la literatura? Que tenemos que tener amplitud. Yo puedo entender la posición de alguien que llegó a Coda, tiene Coda al 100, ¿no? Yo también soy Coda y yo llegué a este grupo hace algunos años, ajá, y yo he visto que la literatura de Coda, de la otra fraternidad que inició hace muchos años, ¿no? Tiene mucha profundidad. De eso yo no, lo poquito que yo conozco. Me da la impresión, porque yo sí conozco que le falta algo. Y por otro lado, o sea, yo no te puedo decir, vete por aquí y por aquí tengo la verdad. Es cierto. O sea, a mí me da la impresión que con todas las tradiciones de Coda es no voltees a otro lado, no veas a otro lado. Aquí. Esto es. Y yo te puedo decir que también conozco de otro, que casi nació con la primera. Ajá. Y yo le doy gracias porque yo llegué a esa práctica y yo puedo entender parte de mi historia. Entonces, lo que yo te quiero compartir es que si el programa nos dice amplitud de mente, es amplitud de mente, ¿no? No es me cierro en esto y ya. Ese es mi punto de vista, mi humilde opinión, ¿no? Y sí lo quiero hacer, ¿no? Muchas gracias. Gracias, compañera. Y sé que a lo mejor digo que a lo mejor les deseo, a lo mejor por eso estamos este tipo de compañeros. Nuevamente, de verdad, no es agresión, igual ahorita ya me están poniendo en la punta. Ni lo tomo así. Tal vez esta inquietud surge porque a lo mejor justo así hay compañeros como ahorita que nos están escribiendo en el chat, ¿no? Ahí si no saben qué son, mejor váyanse, ¿no? Y cosas así. Justo es eso, que el mensaje que se ha dado es que, ¿sabes qué? Esa literatura no sirve, porque así nos los han transmitido algunos que justamente, es que soy Coda, es que eso no sirve, es que para qué lo leen, es que no sé qué. Entonces digo, creo que el mensaje que se está dando, o sea, porque ahorita lo que nos acaban de decir, dice, sí, o sea, literatura de codependientes para codependientes, es eso lo que nos están diciendo. Pero yo muchos mensajes he escuchado es que dicen, es que eso no sirve, eso, es que eso no es que no yo no me identifico, no hago, no sé, nada más es eso, ¿no? Es el llamado a que de verdad nos sirve eso, todo que se ha escrito. Creo que es por eso la inquietud que a veces se ha tenido entre algunos compañeros, que el mensaje que se ha recibido desde los custodios, como ustedes lo acaban de decir, la pirámide es invertida y al parecer es
muchas veces parece que está al revés. No, pero la literatura no es de custodios. Ajá, O sea, por eso. sí aclarar este punto, que los custodios lo único que nos encargamos, hace rato había una pregunta de cuál es nuestro servicio como custodios. Es justamente resguardar las tradiciones, los conceptos de servicio, los pasos, bueno, pues son personales, pero es justamente esta parte. Pero nosotros no vamos a ir a los grupos, oye, tienes que leer esta literatura. Se te da la información de estas tradiciones de CODA, están conformadas por esto. Y tan reconocemos el programa del que surgen los programas y los 12 pasos, que en toda la literatura están los pasos. Y se menciona. Y se menciona. Siempre. Entonces, en esta parte es solamente darle información y ustedes como conciencia, decídanlo. Decidan si quieren trabajar el programa de codependientes en base a la literatura de codependientes o si quieren tomar otra literatura de otra fraternidad, pero con conciencia. Eso es a donde nosotros les invitamos. Decidan lo que decidan, háganlo con la conciencia informada. Hasta ahí llega nuestro servicio como custodios. Betty, adelante con tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y un agradecimiento, Lu, Adi. Yo quería hacer una pregunta porque precisamente como decía la compañera, llevamos un estudio de CODA los martes de pasos. Entonces, este martes que pasó, la compañera de literatura dice que abordó a la compañera Laura, que es la que reparte la literatura, y mencionaba que le dijo que ya no se iba a hacer el libro verde de 12 pasos y 12 tradiciones. Esa es una pregunta. Y otra, así rápido. Hace 6 meses yo metí una ayuda en aspecto como lo que están haciendo ustedes ahorita, precisamente por todo estas preguntas que hacen los compañeros que tienen sus dudas sobre las dos literaturas, porque llega un momento en que ellos dicen, bueno, ¿a qué tradiciones vamos a agarrar, las de AA o las de CODA? Entonces, por eso era esa parte donde yo metí hace 6 meses con los custodios, pero nunca recibí respuesta. Eso es lo que quería, no sé si me puedan dar respuesta. Gracias, Betty. Salva, Elvira, ¿quieren comentar algo? Bueno, creo que ya le envié un mensaje acá a la compañera donde podría escribir. Ignoro realmente a lo que se refiera de su asunto. Pues nomás eso, que se comunique y seguramente se dirigirá, si no obtiene respuesta donde la dirección que le di, pues que escriba nuevamente a custodios para poder dirigirla, ¿no? A quien lo tiene que ofrecer. Nada más eso, ¿sí? Gracias, Salva. ¿Algo, no? Gracias, Salva. Perdón, pero es que no me contestaron si ya no se va a hacer el libro verde o sí. Ok. El libro verde sí se va a hacer, obviamente. Hay una nueva edición, de hecho, se está esperando recibir el archivo. Quizás a veces no se capta el mensaje que se quiere, ¿no? O escucho como yo quiero en ocasiones. El libro verde sí se va a seguir haciendo, obviamente. De hecho, viene una nueva edición. Lo que sucede, me parece, es que se acabó la existencia en México del libro verde. Esa es la cuestión. Y obviamente, pues, se tendrán que buscar los fondos para volver a imprimirlo. Y si es posible, ya con la nueva edición, que viene una nueva edición y revisión, obviamente, llega todo un proceso, pero sí se va a seguir haciendo. Es uno de los libros básicos, no podría desaparecer. Gracias. Muchas gracias. Fernando, adelante. Hola compañeros, buenas noches. Mi nombre es Fernando y soy codependiente. Yo quisiera saber cómo me podría poner en contacto con ustedes, compañeras. Miren, rápido les digo. Yo ingresé al grupo Camino a la Serenidad
en el 2011. Desde ese momento yo he estado activo, llegué muy joven, yo llegué a los 21 años con crisis fuertes de codependencia. Nunca he ido a otro grupo que no sea por otra situación. Y me gustaría aportar hacia la literatura. Miren, en este transcurso de los años yo siento que si es necesaria una transformación, una adaptación de los 12 pasos de AA a Codependientes Anónimos. Sin embargo, he leído a través de los años, también desde que estaba Fernando J. en la otra Coda Nacional, la adaptación, y creo que a veces los principios espirituales como que dejan de lado. Por ejemplo, lo que es tan solo en el primer paso, lo que es la admisión y detección de la enfermedad. Yo quisiera aportar porque creo que he hecho algunas adaptaciones que tengo yo y me gustaría compartir con ustedes, con Coda Nacional. Les he mandado correos y también, bueno, me gustaría más aportar, ¿no? Esta parte. Tengo conocimiento siempre estudiamos la literatura de AA, y yo creo necesario que se tiene que hacer una adaptación, eso no hay duda. Por ejemplo, en el paso 11, eso es indudable, no son los mismos sintomatología, pero dentro de mi experiencia del paso del 1 al 10, creo que se podría mejorar la literatura de Coda, sobre todo los principios espirituales, porque los 12 pasos no es una receta para dejar de tomar, es una receta para encontrar a Dios y autorrecuperarse. Eso es lo que yo creo que he encontrado dentro de Codependientes Anónimos a través de estos años. También, bueno, a mí me gustaría saber cómo los contacto, sobre todo para no llevarme más tiempo y no generar controversia, sino más bien proponer y pues sentarnos a poder revisar sobre todo principios espirituales, porque los 12 pasos es para encontrar a Dios. De hecho, el primer paso lo dice muy claro, Dios es la clave. O sea, el tercer paso nos lo refuerza, el sexto paso, el séptimo paso, el paso 10 también, el 11 contacto consciente con Dios, y el 12 es paso 12, totalmente, todo es, pues Dios es lo que yo lo he visto. Entonces a mí me gustaría saber, compañeras, cómo los puedo contactar, cómo podemos generar una cita con ustedes, a nivel Coda Nacional, conmigo, con un servidor. Quisiera proponer. Gracias. Gracias, Elvira. Salva, Lu. Adelante, Elvira. Gracias, mi nombre es Elvira, soy codependiente. En relación a la pregunta de Fernando, lo que he comprendido es que es todo un proceso de conciencia. Nosotros no tomamos decisiones en ese aspecto. En este caso, el proceso es dentro del grupo. Si la conciencia del grupo decide que sería conveniente sugerir esa propuesta, en conciencia se presenta una moción o se pasa a intergrupal, se presenta la moción y va empezando a bajar de la pirámide hasta que llega en este caso, la próxima conferencia de servicio, en donde entre todos, a nivel de conciencia se toman las decisiones. Las decisiones, pues sí, siempre son a ese nivel y son siempre respetando las tradiciones que son por conciencia de grupo. En este momento está en periodo de revisión de mociones, pero si hay esa inquietud se pueden mandar esa propuesta, pero siempre avalada por decisiones de conciencia, y son los mecanismos para poder sugerir. Entonces, eso es para iniciar, y quizá mis compañeros pueden apoyar en ese sentido. Ya a nivel internacional, cambiar la estructura es pasarlo al siguiente nivel y como propuesta, y ya va a depender de la conciencia que se autorice, pero eso va a niveles todavía fuera de México, porque México somos una entidad de voto que depende todavía de Coda Internacional, podríamos, desde Coda Inc. Entonces, a ese nivel podría irse llevando la propuesta, pero todo surge precisamente en las bases y todo con ese proceso de toma de conciencia. Gracias. Muchas gracias, compañera. Gracias, Elvira. Salva, ¿quieres comentar algo? No, ustedes, si tienen algo que decir, adelante. Gracias, Lu. Bueno, nos puedes contactar para cualquier asunto relacionado con cualquier comentario acerca o inquietud a custodios@codamexico.org, y con gusto te atenderemos. Y bueno, normalmente canalizamos solamente, pero te escuchamos en ese correo. Y bueno, pues sería todo. Al contrario, gracias a ti. Bueno, tenemos más. De antemano una disculpa, compañeros. Vamos a terminar la reunión. Muchas gracias por sus compartires. Yo creo que los vamos a seguir. Compañera, yo sí quiero que se lea mi pregunta. La mandé desde el inicio.
soy la coordinadora de grupo y siempre me he quedado con esa duda. Adelante, Miri. Sí, me acordé. Tienes razón. Adelante. Me gustaría comentar algo de un poco de lo que comentó Adrián, lo que han comentado los compañeros. Yo creo que esta inquietud que nos están regalando es justamente parte de la información que estamos abiertos a escuchar. ¿Por qué? Porque esto habla de la confusión que hay. Por ejemplo, una compañera una vez me comentó que el libro azul se lo echaba en el baño. El libro azul me da regalos cada que lo abro. Ajá, después de mi meditación en la mañana, después de mi oración y mi meditación, invariablemente abro y yo le digo mi oráculo de Koda, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy ingobernable y necesito soltar, me puede regalar mi poder superior una frase como: poder superior, enséñame a encontrar la voluntad para dejar ir. He leído este libro no una vez, muchísimas veces. Jamás había visto esa frase. Entonces, ¿qué me regale la literatura de Koda? Va a ser de acuerdo a mi disposición para aprender y trabajar mi programa. Si yo no trabajo el programa, no voy a encontrar respuestas. Ese libro que les leí para mí fue un regalo cuando me tocó coordinar una junta y por azares del destino dije, bueno, pues voy a ocupar este libro, ¿no? No manchen los regalos que me dio ese folletito. Y decía, no manches, ya sé qué voy a hacer con mi hijo, ¿no? Ya sé qué voy a hacer en el trabajo, y ahora sí sé qué voy a decidir en el servicio. Porque es un regalo para mí la literatura. Pero si hay inquietud de que ese mensaje no es claro, es que podemos mejorar la forma de comunicar de qué hay en la literatura, de qué podemos aprender de nuestra propia literatura, de qué regalos he recibido cuando yo leo la literatura. Entonces, qué padre toda esta retroalimentación que nos está regalando su grupo. De verdad me parece un regalo increíble. Yo se los agradezco a todo corazón, creo que mis compañeros también, porque de verdad esta es la falta de comunicación que hay. O sea, de pensar que este libro te lo puedes echar en el baño, que no lo dudo, ¿verdad? A trabajar el libro. A que cuando yo lo abro, en el primer capítulo, después del reconocimiento a la otra fraternidad, gracias a quien es posible tener una fraternidad que siempre se le ha reconocido y agradecido, y yo estoy profundamente agradecida con mis compas, que fueron los que abrieron mi grupo, por ejemplo, a pesar de no ser de esta fraternidad hoy. Pero que me pregunte el libro azul en el capítulo 1 y me pongan el comienzo del viaje, ya me ancló. Y que después me diga, me alcanzó a leer a esta hora, ya no veo. Quizás alguna vez hayas pensado cosas como, si él o ella cambiara, todo iría bien. Yo como code, o sea, así de el 20. No puedo cambiar ni el dolor, ni a los que me rodean, ni lo que está sucediendo. No tengo la menor idea cómo empiezan otras fraternidades, sus libros, pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frases que hicieron que me quedara en el grupo. 7 frases, ¿eh? Es decir, no manches, no soy un alien, esto sí existe, estoy bien enferma. Yo me aplico o me suicido, que por eso yo llego a Koda. O sea, mi Koda me salva la vida, la literatura me salva la vida. El compartir como enlace con los de Koda Mundial, que tienen experiencia de muchos más años que en México. Y decir, antes teníamos que utilizar la literatura de otras fraternidades, porque no había literatura de Koda. Hoy podemos comparar la diferencia en nuestra recuperación con la literatura de Koda. Yo como codependiente soy rebelde natural. O sea, yo voy a ir en contra de lo que me digan. Eso no, eso sí, ¿cómo que no? Pregúntenle a mis papás. Una pesadilla. Y no solo a mis papás, pregúntenle a mis compas que me recibieron en el grupo. ¿Cómo que la junta de trabajo los lunes cuando yo necesito tribuna? Hoy es día de catarsis. ¿Por qué me la quitan? Quiten días de estudio. Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué el otro? Oye, ¿por qué? Porque esa es mi enfermedad.
buscar conflicto, estar inconforme, quejarme. Estoy hablando de mí, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa cuando yo decido aceptar la experiencia de los demás, de mis hermanos mayores, de lo que les ha funcionado? Porque los de allá, ¿qué crees? Sí vivieron la experiencia con las dos literaturas. Y hoy que tengo la bendición y el regalo de poder escuchar esa retroalimentación, entiendo por qué nuestras tradiciones hablan de eso. Entiendo por qué nuestra séptima tradición es muy diferente a la de la otra fraternidad. Porque nuestra séptima tradición nos invita al servicio. Porque esa es parte de mi recuperación, como codependiente. ¿Por qué? Porque o no me voy a atrever a participar porque no valgo nada, como he sido muchas veces, soy poca cosa porque yo qué talento puedo ofrecer, voy a querer controlar todo porque yo lo sé, porque en este servicio yo sí puedo decir, ¿no? ¿Por qué elegí ese folleto? Por mi hambre de conocer las tradiciones de Koda, porque no las entendía. Y hoy que puedo, con el de caja de herramientas y hablando tradicionalmente, aplicarlos en mi vida y sumar de una manera diferente, porque en ningún lado me prohíbe leer lo que se me pegue la gana, solo en la junta aplicarme a trabajar mi programa. Cuando es catarsis, cuando es estudio. ¿Para qué? Para mi recuperación. Tenemos una última pregunta, ¿podemos? Ya, es muy específica. Adelante, Miriam. Buenas noches, soy Miriam de Mi pregunta es, hace un tiempo yo tuve la tesorería. Bueno, yo la recibí, pero el coordinador pasado le dijo a mi coordinador que teníamos que pagar cierta cantidad, se debían 4 o 5 meses, y aquí siempre han dicho que mis contribuciones son voluntarias, no son a fuerzas. Yo entendí que se me insistió en pagar, porque si yo no pagaba el retrasado, no me daban mis recibos de cuando yo entré. Esa fue una inconformidad para mí, porque pues, yo no tenía ninguna deuda y yo tuve que pagar lo de la tesorera pasada. Y a mí se la pintó hacia el coordinador, al otro coordinador, como que era obligatorio pagarlo atrasado, cuando a mí me dicen que todas mis contribuciones son voluntarias. Y yo de mi parte yo no hubiera dado un quinto porque estábamos en pandemia, porque era una situación difícil en el grupo, donde estaba cerrado, estábamos haciendo lo virtual. Esa es mi pregunta clara, y pues para no entrar en controversias, es algo de lo que a mí me disgusta, que primero me dicen, es que es voluntario, y después, no, pero no puedes ahorita depositar, porque si depositas, se lo van a contar a los meses atrasados. Yo en su momento no sabía cómo funcionaba Koda, y sí necesitamos todos los del grupo, de verdad, que nos hablen mucho de ustedes, del servicio, porque hay cosas así como que no me concuerdan. Esa es mi pregunta directa. ¿Por qué es obligatoria? ¿A la tesorería? Cuando me dijeron que era voluntario. Gracias por tu pregunta. Me imagino que eso fue con la mesa anterior. No. Ok. No, sí. No, conmigo no. X. Oye, mira, el Sí, coordinador o sea, a mí no me ha es lo de tocado menos. pues esa experiencia afortunadamente. Pero algo es lo de menos. A mí lo que me sonó es que dice, todas las contribuciones son estrictamente voluntarias. Y a mí se me dijo, no deposites porque van a darte los recibos atrasados. Deja que la compañera aclare sus puntos, pague y ya después tú ya, digamos, pagas los meses siguientes. Y pues esa aportación yo tuve que pagar atrasadas mensualidades que se debían. Pero bueno, pues algún día tendré el privilegio de preguntarles por qué. Lástima que no sea la tesorera correcta, pero te puedo compartir mi experiencia con mucho gusto. Cuando yo recibo la tesorería de mi grupo, no se había pagado la renta de marzo a octubre. No se había pagado Koda México de marzo a octubre y no se había pagado Intergrupal de marzo a octubre. Entonces recibo y nosotros llevábamos muchos meses sin pedir séptima, porque habíamos decidido que no se necesitaba pedir séptima, porque se suponía que la pandemia se acababa en mayo, se acababa en junio, se acababa en julio, se acababa en agosto. ¿Ok? En agosto empezamos a pedir séptima ya como grupo nuevamente.
Cuando yo contacto a la tesorera del momento, le digo, oye, me gustaría pagarte este mes. Me dijo, me debes tanto. Dije, oye, es que no tenemos. ¿Cómo te lo pago si no puedo ni pagar la renta del local para no perder nuestro local? ¿No? Porque el tesorero anterior no hizo su servicio. Él dijo, estamos en pandemia, no hay servicio, ¿no? No hay responsabilidades económicas. Cuando ella me dice, pues dije, bueno, pues si cae séptima, ¿no? Te lo voy a ir abonando como vaya pudiendo. Yo en ese momento ni siquiera me cuestioné esta parte de, ¿por qué te voy a dar? Si es séptima, yo llevaba muy poquito tiempo en el grupo. Ajá. Hoy por hoy, en el servicio de tesorería, veo la necesidad de CODA de sus grupos. ¿Para qué? Para pagar el contador, para pagar la página web, para pagar el teléfono de CODA México, para todos los gastos que se necesitan, que son de la fraternidad, para la fraternidad o para el nuevo que está llegando. Ajá. En eso se utiliza el dinero. O en literatura, que es para los grupos, que con lo que se vende, se vuelve a imprimir nueva literatura o la misma literatura o lo que sea, y mantener los gastos fijos de CODA. Con esto aclarado, hay grupos que me dan 50 pesos mensuales, porque eso es lo que les permite su séptima. Porque eso votó la conciencia del grupo para aportación de séptima. La aportación sugerida es de 300 pesos. Hay grupos que dan 600 pesos mensuales. Hay grupos que dan 400, hay grupos, la mayoría que dan 300, hay grupos que dan 250, hay grupos que dan 200 pesos y hay grupos que dan 50 pesos. Porque son 3, acaban de abrir el local, pero es un acuerdo de conciencia. Entonces, si hay un acuerdo de conciencia, pueden elegir lo que quieran. Si pueden dar los 300, qué padre, quien puede dar más, lo da, quien no puede dar, no lo da. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ahora sí vamos a terminar. Adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, compañeros.